Los dirigentes de siete países del sur de la Unión Europea, UE, se retenían este miércoles en Roma para exhibir su unidad y abordar otra vez el desafío que suponen para muchos de las migración no masiva. Los jefes de Estado o de gobierno de estos países, Italia, Francia, España, Portugal, Grecia, Chypre y Malta, celebrarán una corta reunión a las 19h00, 18h00 GMT, seguida de una rueda de prensa y una cena de trabajo. Se trata de la cuarta minicumbre con este formato, iniciado en septiembre de 2016 por el primer ministro griego Alexis Tsipras. Otra de reunión se celebrarán en 2017, en Lisboa en enero y Madrid en abril. En el menú de la reunión, ante toute la situación migratoria, aunque también se hablará del futuro de la zona euro, de crecimiento, empleo e inversión o de la preparación de las elecciones europeas de 2019. Para Italia, 2017 ha sido un año de cambio. El paso de un flujo masivo de migrantes el primer semestre en inicio de migración controlada, gracias a controvertido acuerdo en Libia que limitaron las llegadas en 19.000 et 35% menos en 2016. En España, en cambio, los argelinos y marroquíes en grossado las llegadas a las costas del país, que pasaron de 6.000 en 2016 a 23.000 migrants en 2017. En Grecia, el acuerdo entre la UE y Turquía limitó la cifra de llegada a 28.800 personas, 6 menos en 2016. Paralelamente, el número de migrantes muertos o desaparecidos en el mar Mediterráneo pasó de cerca de 5.000 en 2016 a 3.116 en 2017, la mayoría frente a las costas de Libia. Pero este principio de año tiene estadística especialmente macabra. Entre 90 y 100 migrantes desaparecieron en el Mediterráneo tras el naufragio de su lancha neumática frente a las costas de Libia, indicó el martes por la noche la Marina del país africano. Grecia alberga a más de 50.000 migrantes y refugiados, 14.000 de los apinados en repleto campo de las islas del mar Egeo. En Italia, las autoridades han dejado de comunicar el número de solicitantes de asilo albergado en sus centros de acogida. La última cifra irá de 200.000 en la primavera boreal. Ello genera tensión con la población local, y la inmigración se ha convertido en argumento privilegiado de los partidos populistas de extrema derecha ante la selección legislativa italiana del 4 de marzo. En España hay polémica sobre los anticuados y polémicos centros de retención donde son retenidos los migrantes antes de su expulsión. Y como palpacicio, cerca de 500 personas figuran encerradas en la cárcel de Archidonac, Andalucía, donde un argelino fiutado muerto tras colgarse en su celda el pasado 29 de diciembre. En ese contexto, los países del sur de la Unión Europea abogan por un mayor reparto de la carga migratoria en el seno de la Unión. Italia ya no puede seguir pagando por todo el mundo, ni financieramente ni políticamente, afirmó el lunes en Bruselas el ministro italiano de Finanzas, Piercarlo Padoan, su colega de Interior, Marco Minniti, artífice de los acuerdos saludados en Bruselas con las autoridades libias para impedir que los migrantes se hagan a la mar, advirtió que la UE debe también participar en el componente humanitario de la política italiana. 3 días antes de Navidad, Italia fue el primer país en acoger a un grupo de 162 refugiados etíopes, somalíes, llegados en avión directamente de Libia. Según Minniti, 10.000 refugiados llegaron de la misma manera en 2018, a condition de que sean repartidos en el seno de la UE. El presidente francés Emmanuel Macron, cuyo país registra una notable alza de solicitud de asilo, prolongará su estadía en Roma y tratará el tema el jueves con las autoridades italianas.